Carmen. Entonces, bienvenidos otra vez a la clase. Muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a continuar con este estudio de las ecuaciones diferenciales parciales, el método de relajación y de paso viendo algunas cosas que van apareciendo y que resultan ser útiles para ustedes cuando están trabajando este tipo de problemas. Y en particular, pues nosotros, a ver, recordemos un poquito, la clase pasada vimos que hay unas clasificaciones de las ecuaciones diferenciales parciales lineales. Digamos que hay como tres clasificaciones relevantes para nosotros. Las elípticas, que es la que estamos trabajando ahorita, donde está la ecuación de Poisson y su caso especial, que es la ecuación de Laplace. En la ecuación de Laplace, esta parte de la derecha, el término de fuente no existe. Tenemos las parabólicas. Ejemplo típico es la propagación del calor. Una cosa importante es que en las elípticas no tenemos tiempo, en las parabólicas tenemos el tiempo. Las elípticas tienden a representar estados estacionarios. Si uno llega aquí a estados estacionarios, pues entonces van a coincidir, ¿cierto?, con la de Laplace, porque pues esta derivada a la derecha va a valer cero, pero no siempre va a suceder eso. Los métodos para resolver las parabólicas son diferentes a los métodos para resolver las elípticas, porque ahora tenemos tiempo acá. Y en las hiperbólicas tenemos segundas derivadas de ambas variables y el ejemplo típico es la propagación de ondas. Entonces estas hiperbólicas nos representan a nosotros pues situaciones en las que se propagan precisamente ciertas condiciones. Son completamente diferentes y pues de hecho también tienen métodos y soluciones completamente diferentes. Nos concentramos entonces en las elípticas. Lo que vimos era que en general, no importa cuál de todas estas es la que estamos trabajando, lo que interesa es cómo vamos a discretizar las derivadas en el espacio o en el tiempo, en estos casos que veremos después, uno de estos dos. Y, y entonces, ¿cómo reescribir estas ecuaciones diferenciales? Esto es como el secreto, ¿cómo reescribirlas? En este caso estamos reescribiéndolas en términos simplemente de las derivadas del espacio, pero cuando haya derivadas del tiempo, vamos a observar que van a aparecer relaciones entre las discretizaciones en el espacio y en el tiempo. Pero en general es lo mismo. Discretizamos esas derivadas, reescribimos nuestras ecuaciones con esas aproximaciones a las derivadas y a partir de eso calculamos nuestra solución. Cuando uno hace esas discretizaciones puede reescribir los problemas en términos de una matriz muy grande o en términos de lo que estamos viendo nosotros ahorita, que es el método de relajación, en donde estamos diciendo, bueno, si yo discretizo un punto cualquiera en mi región de solución, un punto como este, pues va a tener como solución realmente el promedio de sus vecinos. Entonces, todo el mundo afecta a todo el mundo, realmente eso es como lo que queda de acá. Y a uno le toca entonces comenzar a propagar la información de las fronteras, que las fronteras recuerden que no necesariamente son solo los bordes, aunque ahorita lo estamos tratando así. Vamos a empezar a propagar información de esas condiciones de frontera hacia todo el resto del dominio. Y entonces la condición inicial como que no importa. Uno empieza simplemente como a propagar esa información hasta que ese promedio deja de cambiar bajo una precisión definida. Ese es el método de relajación. No es un tiempo, uno no está evolucionando en el tiempo, una cosa es parecida, o sea, digamos que se ve como análogo, y simplemente es eso, es análogo, pero no es tiempo, aquí no tenemos tiempo. Estamos buscando simplemente el estado estacionario final que representa la ecuación. Entonces, bueno, se hizo eso, voy a pasarlo aquí un poquito más rápido, bueno, se expandieron ahí las derivadas, lo escribimos en términos de una malla, y entonces al final llegamos a este tipo de expresión, que el valor en I, J es igual a un cuarto de la suma de sus vecinos, o sea, es un promedio de lo que tienen los vecinos. También es importante recalcar algo que ustedes también notaron, pero por si acaso lo vuelvo a recordar, tengan cuidado cuando ustedes tengan este tipo de cosas, ¿sí? Aquí tenemos I, aquí tenemos I más J, y eso también ya implica que hay que tener cuidado con las fronteras, porque si yo estoy en el último valor acá, en este I más J está por fuera de mi dominio. Entonces ahí realmente uno puede tener problemas, hay que tener cuidado con eso, lo mismo que los I menos unos, que los J más unos, J menos unos. Ni siquiera es por significado solamente físico, sino porque tenemos nosotros que tener cuidado por la indexación en nuestros arreglos cuando esto sucede. Esta era entonces nuestra expresión. Si hay un término de fuente se le añade. Aquí estamos asumiendo que la discretización en el eje X y en el eje Y es la misma, pero eso no es obligatorio. Eso no es obligatorio, entonces para que tengan también en cuenta eso. Y empezamos nosotros a implementar, la idea es que vamos a hacer un par de ejemplos de estos. También se discutió, aunque no está aquí en la presentación, alguien hizo una pregunta y se discutió qué pasa si existen derivadas, o sea, condiciones de Newman, no condiciones solamente de Dirichlet. Entonces se les contó un momentico cómo uno introduce como unos
esas condiciones de frontera, en términos de un punto nuevo ahí externo, pero que se le puede asignar un valor. Y si alcanzamos, vamos a hacer un ejercicio de ese estilo también. Y pues aquí hay algunos problemitas para la ecuación de Laplace, en donde tenemos, por ejemplo, un capacitor que está a una carga de más 100 menos 100 voltios. Y pues esto también es el potencial que obtenemos en esa región bidimensional. Y también en cada punto ustedes podrían calcular la derivada direccional para ver hacia dónde va el campo eléctrico en cada una de estas zonas. Esto ya son unas soluciones hechas, pero estas son con Genoplot, porque esta es la presentación, como les decía, que utilizo en programación. Y esto es para un potencial de más 100 a un lado, menos 100 al otro y cero en los bordes. En los otros dos bordes, este es el capacitor. Entonces, bueno, uno puede estudiar esto, pues obviamente entre más fina haga la malla, mejor va a quedar resuelta la solución. Pero entre más fina se haga la malla, también vimos nosotros que se va a demorar más, porque tenemos más sitios para propagar. Entonces uno como que a veces no se debe quedar solamente con cuántas iteraciones hago, sino qué tanto están cambiando los valores en mi matriz o en mi malla a medida que estoy haciendo las iteraciones. Entonces eso fue lo que vimos. Sí, yo debo ser yo. Juan David dice que todavía no me escucha o ya me escucha. ¿Sí me están escuchando a alguien? ¿A qué hora yo estoy hablando acá? Sí, profe. Listo. Ay, Juan David dice que ya, listo. Gracias. Gracias a ambos. Entonces vamos ya. Mm, si alguien no tiene, bueno, mejor dicho, más bien, alguien que tenga el link de Colab de la clase pasada se los puede copiar por ahí en el chat, por favor, a los que de pronto en este momento no lo tengan. Está ahí publicado en el chat de la clase pasada para que podamos trabajar. Entonces, la clase pasada nosotros, pues aquí está la formulación otra vez de lo mismo. Yo les pongo aquí a veces unos links de donde saco las figuras, pero no solo es para eso. Les recomiendo también que miren esos links. Por ejemplo, este grupo de Bárbara es un grupo, ellos tienen unos cursos muy chéveres para hacer computación científica y entonces yo saco, digamos, ahí alguna información, pero también se los dejo como referencia como para que ustedes también busquen. Bárbara, no, Barba, L. Barba. Es una profesora que tiene unos cursos muy bien montados, muy bonitos, como para que ustedes también los miren. De hecho, hoy vamos a mirar un poquito de Numba para que ustedes vean qué es eso. Y bueno, si les da curiosidad, pues de verdad les recomiendo que miren este tipo de material que les queda ahí también. Nosotros entonces colocamos esta condición de frontera para resolverlo. Esto es una condición de Dirichlet. Observen que fijamos el valor en cero en tres fronteras y luego teníamos que fijar el valor pues igual a seno de pi x en otra de las fronteras. Eh, digamos que en dónde está ubicada la frontera depende mucho de nosotros cómo vamos a representar la matriz. Pero inevitablemente, digamos, esto es invariante bajo las rotaciones, en el sentido en el que si yo hago un rectángulo y esta es mi región y otro la hace así, pues no importa. O sea, lo que importa es que tiene que haber tres bordes en este caso con valor cero y un borde con valor seno de pi x. Eso es lo que importa. Más si es un cuadrado, ¿no? Si es un cuadrado, pues no importa cuál de todos estos cuatro coloco yo con el seno de pi x, lo que importa es que todos los demás van a estar con cero, ¿sí? Eso es lo que realmente interesa. Y lo que queremos hacer es como aplicar muchas veces esta expresión sin reescribir nuestros valores de las fronteras para ver si llegamos a un estado estacionario. Hicimos unas funciones, está la función que generaba como el problema, que básicamente nos retorna el valor de los x y el valor de los y, realmente no hace mucho. Tenemos también aquí una función para las boundary conditions, entonces aquí las escribíamos las tres explícitamente. Esta es en el último valor de x para todos los y, esto es lo que quiere decir esta notación, pues vamos a valer 0. Que correspondía entonces en el último valor de x sería cuando x vale a y para cualquier y vale 0. Esta es en el primer valor de x para todos los y. Primer valor de x para todos los y. Último valor de y para todos los x. Último valor de y para todos los x. Y luego primer valor de y todos los x. Entonces teníamos lo del seno. Así de sencillo era, esta función es la que nos va a colocar nuestra matriz y después implementábamos entonces la evolución. Entonces en la evolución le llamamos Jacobi, este método se le llama el método Jacobi. Colocábamos la evolución y en esta evolución lo hicimos con los for normales, lo que uno haría normalmente, que sería hacer dos for, ¿cierto? Para recorrer la matriz,
Preguntamos primero cuánto era el tamaño de la matriz, hacíamos dos for para los índices de las filas, de las columnas, esa es la convención que manejamos. Cuando estábamos haciendo esta evolución, verificábamos que no estuviéramos dentro de las condiciones de frontera, como estas son sencillas, los bordes. Entonces estábamos verificando eso, que no estuviéramos en los bordes. Cuando sean más complejas, pues esto se puede convertir en una función a la que uno le manda el II y el JJ y él le retorna true si es una frontera y false si no es, algo así. Entonces en este caso le estamos diciendo, oiga, si yo estoy en un borde, no haga ninguna evolución, yo no quiero que me lo sobrescriba. Y eso también resolvió el problema de los índices. Pero si no estoy dentro de un borde, pues entonces sobreescribíamos la matriz. Y esta es la ecuación de Laplace, ¿no? Miren que no hay término fuente aquí. Entonces sobreescribíamos la matriz, ese punto, con el promedio de sus vecinos. Eso era lo que hacíamos. Y luego entonces hacíamos otra funcioncita en donde empezábamos a hacer la evolución varias veces y veíamos que gráficamente, dependiendo del tamaño, pues podemos ver como sí, de verdad, había una evolución en donde la información que teníamos como en un borde del seno de pi x empezaba a propagarse hacia adentro de nuestro sistema poco a poco, ¿sí? Y pues obviamente, entre más grande o más fino sea esta matriz, pues más tiempo se va a demorar en propagarse, más pasos de relajación tenemos que hacer. Pero inevitablemente uno llega como a una convergencia, ¿sí? Eso es como digamos, como el punto importante, uno llega como a una convergencia. Ahí paramos y a ustedes les quedó entonces la tarea de comparar. Yo pues preparando eso rápidamente, puse aquí lo del tiempo. Comparar dos maneras de hacer esto, ¿sí? Una manera, digamos, con la manera tradicional, con los índices de esta forma, y otra manera utilizando los índices directamente en NumPy. Entonces yo les pregunto aquí de una vez a ustedes, ¿si hubo diferencias en el tiempo o no hubo diferencias en el tiempo? Sí, bastante. Y si les dan los mismos datos, Sí, pero se demoraba más en converger. se demoraba más en converger. ¿Tú puedes compartir la pantalla para que miremos cómo lo escribiste? Ah, pues ya lo compartí. Gracias, Andrés Felipe. Espera, es que se me cerró acá la sesión. Tranquilo, no pasa nada. Antes, gracias. Vamos a compartir acá. Todavía estamos viendo tu pantalla. Si quieres, deja de compartir mientras a tus cosas de la cuenta y eso. ¿Y ya se dejó de compartir? Sí, ya se ve. Tu pantalla ya se ve, sí, señor. Pero, ¿y ahora? ¿Aún se ve o ya no? Todavía se ve. No, tienes que dar eso ahí. Listo, ya. Espera, yo todavía la veo. ¿Sí? Sí, estás logueándote en la universidad. Yo creo que igualmente ahí no se ve. Espero. No, sí, sí, no se vio, menos mal. Listo. No sé por qué me... Tienes Ah, como. ¿aún se ve? O no, es que me sale que no estoy compartiendo. Yo todavía la veo. Es que pues, es rarísimo. ¿Tienes solo una abierta una instancia de Teams? Sí. Sí, yo la veo. Pues yo la veo, yo no sé. Raro porque. Bueno, dale, entonces déjame ver abajo, baja. Tú, Aquí. a ver. Entonces definiste como Jacobis, muy bien. Y pusiste esa que dice NP, esa es la de NumPy, me imagino. Sí, Entonces dijiste matrix 1 - 1, 1 - 1, 0.25 matrix de 2 hasta 2 1 - 1, más matrix de 0 hasta -2, 1 - 1, más matrix, ta. ¿Puedes explicarnos esos índices? Eso está bien, esa es la clave. sí, esto, bueno, primero, esta primera parte es como la parte central, la que no, esto es para no coger las fronteras. Aquí estos índices. Plan, Muy esto es bien. un cuadradito dentro de la matriz grande, que es la que no tiene fronteras. Listo, perfecto. Sí, porque no empiezan cero sino en 1 y no terminan en menos. Recuerden que el segundo índice no se toma, ¿no? Llega hasta ese -1. Entonces llega hasta el último -1. Muy bien. Estos son los vecinos de la derecha. Empieza desde 2 porque el primero no es vecino de la derecha de nadie, porque está a la derecha de una condición inicial. Y eso no se sobrescribe. Entonces empieza desde 2 y va hasta el final.
Ajá. Y esto sí coge toda la matriz, esto sí es igual. A la Estos son matriz interna. toda la matriz interna. Aquí son los vecinos izquierdos. Es como el inverso de los derechos. Ajá. O sea, en este primer término tienes como el I+1 que tienes arriba y en el segundo Sí, término tienes como el I-1 que tienes abajo y el J es el mismo en ambos casos, entonces desde 1 hasta -1. ajá. Y aquí pues lo mismo. Estos son los mismos X, pero ahora arriba y abajo. Listo. ¿Todos coinciden en que lo hicieron así o alguien lo hizo diferente y tiene algún... Bueno, parece que todos lo hicieron igual, muy bien. Entonces abajo, si quieres no ejecutes nada para que no se vaya a borrar nada. Abajo estoy viendo que mostraste ¿los qué? Los términos... Los tiempos, listo. Aquí estamos mirando solo los tiempos en que se ejecuta ese loop, ¿sí o no? No estamos viendo qué tanto se demora en converger, sino los tiempos. Y Mm. entonces básicamente hay como 3 órdenes de magnitud casi. Sí, más o menos 3 órdenes. Impresionante, Veamos. sí. Bueno, 2 órdenes de magnitud, sí, estamos en 2 por 10 a la -3, 3 por 10 a la -2, a la -1. Digamos que por lo menos estamos viendo que al hacerlo con la indexación de NumPy nos está dando por lo menos 100 veces más rápido, ¿sí? Y eso fue lo que más o menos todos ustedes debieron haber encontrado. Ahora, hay una anotación importante o interesante que colocas acá, que dice, molestando un poco, me di cuenta que con Jacobi converge con NumPy, converge más lento, converge, o sea, como que cambia menos rápido que con lo que estamos haciendo nosotros con los for, ¿sí o no? Sí, porque empieza a sumar los ceros. Con el Exacto. Jacobi normal sí lo expande de totazo, pero con este empieza 0, 0, 0 y se demora mucho. Exacto, muy bien. Sí, eso sucede porque nosotros aquí, yo mezclé realmente dos cosas. Uno normalmente en estos métodos, uno lo que escribe, digamos, sobreescribe una nueva matriz en términos de valores anteriores. Nosotros aquí estamos sobreescribiendo a la misma matriz cuando estamos utilizando los fors. Estamos sobreescribiendo la matriz original de una vez con valores nuevos. Entonces, digamos, si ustedes lo piensan, ¿qué le está pasando? En el método con los for. Ustedes están empezando a arrancar, supongamos que la matriz está representada empiezan los índices desde la esquina superior izquierda. Cuando ustedes van moviéndose, recorriendo la matriz con los fors, los valores que están más hacia abajo y hacia la derecha ya están utilizando valores actualizados de sus vecinos. Entonces la convergencia es más rápida. En cambio, con NumPy, ustedes están utilizando los ceros, están escribiendo como punto a punto rápidamente y entonces como que la información no se propagó tan rápido. Entonces, no son exactamente equivalentes en cuanto a la relajación, las dos cosas, pero pues en la parte, digamos, del tiempo sí estamos viendo que la cosa es bien diferente. Y podríamos decir que incluso si converge 100 veces, 10 veces más lento el de NumPy, no importa porque todavía va a ser más rápido que el de Jacobi, pero también es para que ustedes vean, ¿no? Hay diferencias de tiempo, pero también hay diferencias conceptuales y eso lo vamos a ver más adelante en otros métodos que vamos a utilizar. Antes de que cierres, ¿alguien tiene alguna pregunta en este? Listo, parece que nadie. Listo, muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. Muy bien Profe, hecho. Sí, adelante. si mal no entendí, la convergencia se hace más lenta porque se reescriben las fronteras, ya que no estamos generando una copia o porque era. No, es porque los valores, digamos, internos se están promediando. Esto en general está ocurriendo casi que en todos los puntos, casi que al mismo tiempo de forma independiente. Entonces tú no estás propagando, cuando haces el for, tú propagas lentamente como la información de la frontera donde arrancaste hacia adentro, ¿cierto? Entonces tú vas viendo pequeños cambios que se van propagando de una vez y digamos que cuando tú estás en un valor intermedio, en la mitad de tu matriz, esos valores que están hacia la izquierda y arriba de ese punto traen ya información de las fronteras, porque tú con el forario has ido propagando un poco esa información. ¿Está bien? En cambio, con el de NumPy, ese punto que está en la mitad se sobreescribió rápidamente con el promedio de sus vecinos, casi que al mismo tiempo que los puntos que estaban cerca de las fronteras. Entonces tú no propagaste esa información de las fronteras en la misma iteración de una vez. Entonces, por esa razón va a converger más lento aparentemente, porque simplemente no estamos sobreescribiendo la matriz. Como les digo, fue porque yo mezclé, o sea, yo estoy sobreescribiendo, en el for que hicimos, estamos sobreescribiendo la matriz nueva, la matriz original, con sus mismos valores promediados alrededor. Entonces estamos como propagando rápidamente la información. Y realmente es por eso, ¿listo? Es porque en el método de NumPy casi que todo el mundo lo está promediando
al mismo tiempo con sus vecinos, entonces no hubo tiempo de que la información de las fronteras llegaran hasta esos puntos intermedios, entonces necesitan más iteraciones. Ahí se puede ver, yo ya lo imprimí. Acá sería con el Jacobi normal, que pues de una los parse por todo. Y esto con NumPy, que empieza a poquito. Ujú. Exacto, entonces al final van a converger a lo mismo, pero en un país se va a demorar un poquito más. Pero no creo que se demore 100 veces más en iteraciones. Eso lo podemos comparar después, pero entonces seguimos. Esto, digamos, tiene dos enseñanzas, ¿no? Primera enseñanza, si yo lo logro escribir en términos de NumPy, probablemente va a ser más rápido, pero de todas maneras no son del todo equivalentes y yo necesito que sean exactamente iguales. Tengo que esforzarme más. Ahorita vamos a ver una forma precisamente con Numba, en donde a veces uno no puede como escribir en términos de índices y de términos de NumPy las cosas, entonces Numba va a hacer una magia y va a coger nuestros for lentos y los va a compilar en código de C++ o C o Fortran rápido y la cosa, y sí va a funcionar muy bien. Entonces ustedes se quedan con los fors, pero con Numba van a tener la rapidez casi de NumPy. Entonces van a tener lo mejor de los dos mundos en los casos en que eso funcione. Porque de nuevo, como les digo, a veces a uno le enseñan a programar en Python, que sí, que es muy fácil, que no sé qué, y no le enseñan que los for de Python son muy lentos. Pero no es porque Python sea malo, ¿sí? Es porque uno lo está usando mal. Entonces, tenemos que buscar la manera en que vuelva a ser eficiente para nuestros casos. Muchísimas gracias, Andrés. ¿Listo? ¿Ya dejo de compartir? Sí, señor. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, listo. Entonces ahora yo comparto de nuevo. Sí, profe. Gracias. Bueno, yo aquí quité lo de imprimir, era para ver lo de los tiempos. Voy a ver. Aquí yo también tengo escrito lo mismo, creo que es exactamente. Entonces voy a poner aquí una celdita, copiar esto. Y pues de todas maneras también, disculpen, se lo voy a llamar iter y este lo voy a dejar como el NumPy normal, como el Jacobi normal. De todas maneras tengan en cuenta una cosa, chicos, si ustedes tienen condiciones de frontera más complejas, también utilizar la indexación de NumPy puede ser más difícil, ¿sí o no? Tendríamos que hacer como una máscara. Entonces tendríamos que crear una máscara que refleje esas condiciones de frontera, de tal manera que acá utilizamos son esas máscaras como para los sitios generales, y aquí la máscara de los vecinos que sea false en cuanto, más bien, sobre todo acá en esta parte, la máscara que tenemos que poner acá es la máscara que represente solamente a los que sí podemos modificar y no puede incluir otras cosas. Ustedes ponen unos capacitores en la mitad o algo así. Esa máscara tiene que tener false en esos índices. Entonces tienen que también pensar es en eso. ¿Cómo genero estos índices, esas máscaras, de tal manera que yo no sobreescriba? Entonces puede ser un poco más complicado, no necesariamente es difícil, pero pues ahí está la condición. Entonces yo creo que tengo que correr varias de estas cosas para poder seguir trabajando como ustedes. ¿Alguien dijo algo? Sí, yo quería preguntar qué era una máscara. Una máscara es un conjunto de índices que le indican a tus arreglos en dónde vas a ejecutar algo, en dónde no. Eso lo vimos hace un tiempito, pero mira, vamos a hacer aquí una celdita. Entonces, lo que digo es lo siguiente. Voy a crear un array de NumPy. Entonces, digamos, tmp igual a np.linspace o un range para que lo veas más fácil. Lo vamos a hacer desde 0 hasta 10. ¿Listo? Si yo lo imprimo, entonces tenemos este arreglo, ¿no? Si yo, por ejemplo, imprimo tmp de 1, pues obviamente me sale este segundo valor, ¿cierto? Si le pongo tmp de 1 hasta 4, pues me salen estos tres. Ahora, yo podría decirle que lo que voy a poner acá en indexación, esa máscara, la voy a llamar, le pongo máscara porque es el nombre típico, va a ser, por ejemplo, solamente los valores en los que TMP es mayor a 6, acá. ¿Listo? Entonces voy a imprimir esto. A ver qué es ese mask. Tenemos esta parte. Mira que lo que estoy colocando es como una condición lógica, ¿sí o no? Entonces, diciendo dónde los valores de TMP
valen eso. Entonces voy a poner aquí, opa. Voy a imprimir aquí TMP para que no lo perdamos de vista. Vamos a sacar la máscara y vamos a imprimir la máscara. Entonces mira, TMP es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La máscara solamente es true cuando se cumple esto. Entonces observa que él nos está diciendo, nos está generando con un arreglo booleano, donde es falso, en donde no se cumple esta condición. Entonces falso, 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 y true, 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 true. ¿Y esto para qué sirve? Porque de esta manera tú puedes hacer lo siguiente. Imprímame solamente los TMP de la máscara. Entonces el man va a imprimir solamente donde la máscara vale true. Entonces extrajiste los que cumplían esa condición. Tú también podrías hacer esto, TMP mayor que 6. También sale lo mismo, sí, pero pues a mí me parece más ordenado con la máscara explícitamente creada. Y entonces tú podrías poner en la máscara condiciones más complejas. Y TMP menor o igual que, nosotros tenemos hasta 8, digamos, pongámoslo acá. Siempre se me olvida, recuerdo la sintaxis, si la tengo que generar así. Sí. Entonces, aquí genero como una condición, le pongo el AND, y aquí otra condición, ¿sí? Y entonces observa que ahora en la máscara estoy sacando solamente los que cumplen esas dos condiciones. Le puedo poner un OR, y entonces ahora me saca todo el mundo porque todo el mundo cumple que o son mayores que 6 o son estrictamente menores o iguales a 8, ¿sí? Entonces me saca todo el mundo. Entonces esto es una máscara, es una indexación booleana en donde cumples condiciones que son como arbitrarias. Entonces tú lo que puedes hacer es generar precisamente en tu malla una condición lógica que diga quién sí es y quién no es una frontera. De hecho, esto lo puedes hacer una sola vez o lo tendrías que hacer solo una vez al inicio de la simulación y después ya utilizaré la máscara para siempre, porque pues estamos pensando en que las fronteras no están cambiando. Entonces, pues, aunque sea una función muy compleja y muy difícil de armar todo esto, lo hacemos una sola vez y ya está lista la máscara y ya podrías incluirla dentro de tu indexación. ¿Sí quedó más claro que es una máscara? Sí, muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces, aquí miramos lo del tiempo y aquí vemos la iteración. Bueno, yo lo voy a correr de todas maneras. Ahí está, del orden de milisegundos, ¿cierto? Nuestra iteración. Pero miren, yo no sé, Andrés, yo no recuerdo con cuál tamaño hiciste tus simulaciones, ¿con 500 o con 50? Con 500, Con 500, y te da más o menos este mismo orden de magnitud, ¿cierto? ¿sí? Listo. Algo que observo, me parece curioso, es que el tiempo vaya bajando. ¿A ustedes también les pasaba eso? Sí, profe, eso me pasó, o sea, empecé así como lo tienen ustedes y después me bajó casi que 5 órdenes de magnitud, no sé por qué. Sí, va bajando bastante. Bueno, hay un pedazo aquí que pegó un brinco. Bueno, ponernos a investigar qué está pasando es complicado, ¿no? O sea, yo no creo que eso sea completamente reproducible. Miren que a veces como que se estabiliza, luego baja, pero miren que los valores iniciales cambian, ¿sí o no? Entonces, perdón, cuando uno hace este tipo de medidas, uno tiene que ser cuidadoso. Esto nos están dando a nosotros un orden de magnitud, pero si uno quiere hacer bien el profiling de algo, uno tiene que hacer promedios, por lo menos, para estar más seguro qué tanto está variando y demás, porque como ustedes pueden ver a medida que yo lo corro. Y aquí, de hecho, yo estoy modificando a mi matriz, ¿no? Entonces yo estoy utilizando estados anteriores otra vez, a veces vuelve a subir, vuelve a bajar. Entonces es difícil, ¿no? Nos da simplemente una idea, pero la conclusión independiente digamos, de qué tan reproducible es acá exactamente, es que si yo pongo aquí Jacobi iter, definitivamente la cosa cambia, ¿sí? Cambia un montón. Obviamente si lo vuelvo a correr, vamos a parar este man, si lo vuelvo a correr, los valores no son exactamente iguales por iteración, ¿sí? Y eso pues no importa si es reproducible exactamente con una desviación estándar baja o no. Bueno. Y aquí pues veíamos la misma evolución utilizando el método Jacobi. Yo no recuerdo si aquí yo tenía el de iteraciones. Miren que el de iteraciones va como propagando rápidamente. Vamos a mirar el de Jacobi con NumPy. Y ahí se ve que va más lento.
¿sí? Va más lento en su propagación de la información. Bueno, listo. Entonces ahora sí vamos a empezar a seguir. Entonces, una cosa importante, como ustedes pueden ver, es que de pronto no solamente saber el número de iteraciones es útil, sino saber qué tanto está cambiando mi sistema. Entonces, en esta otra función que tenemos acá, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a crear copias, lastimosamente. Aquí no, ahora que lo pienso, no es tan necesario. Pero bueno, no, yo no me voy a poner a cambiar el código ahorita. En cada paso de tiempo, vamos a crear copias, ¿sí? Esto, ahora que lo pienso, es innecesario. O sea, nosotros podríamos llamar a la función Jacobi con dos matrices, que es la vieja y la nueva, que nos sobrescriba la nueva y luego hacemos un swapping, pero ya que. Entonces, esta función, así como está, va a hacer esto que es pesado, porque va a crear en cada llamada a la función Jacobi 2, va a crear una nueva función, va a copiar la matriz, perdón, va a copiarla a una matriz original, a una matriz vieja, disculpen. Y luego aquí lo que les pido es que ustedes implementen de nuevo la evolución. Pues lo que pasa es que como eso es un ejercicio que viene desde antes, entonces ustedes tienen que haberlo hecho. Entonces vamos a utilizar alguna de las dos, ya sea la de esta matriz o ya sea con los fors. Se copia acá y miren lo que vamos a hacer. Después de hacer esa evolución, vamos a calcular la diferencia entre estos dos. La diferencia va a ser un número que va a decir, voy a coger la matriz que tenía originalmente, la nueva, la que acabé de sobreescribir, le voy a restar lo que tenía originalmente, que era ese matrix old, y voy a calcularle la norma, utilizando un NumPy lineal, le voy a calcular la norma a esa matriz, y esa va a ser mi diferencia. Entonces con eso voy a tener como una manera más, ¿cómo decirlo? Como más cuantitativa de saber qué tan rápido no está convergiendo mi sistema. Entonces miren, lo que voy a hacer es copiar primero el de los for, esta forma de hacerlo. ¿Sí? Lo voy a copiar allá. ¿Dónde es que está? Aquí estarán. ¿Listo? Copiado. Vamos a arreglar este daño que hicimos. Listo, arreglado. Y con esto, entonces, observen que yo guardo la matriz que tenía, la que me llegó, digamos, originalmente. Le hago una copia o explícita. Ojo que esto, ¿alguien sabe por qué no lo pongo simplemente así? Que si no la modificas. La modifico porque estas dos son lo mismo, exactamente. O sea, es que el operador igual o designación en Python genera un montón de referencias, no genera nuevos objetos. Entonces, esto no está generando una nueva matriz old copiando los valores de matrix, sino que básicamente estos son lo mismo. Yo tengo que copiarla explícitamente para que me genere como otro objeto en memoria diferente a la matriz original. Por eso me toca hacer eso. Entonces, aquí estoy modificando mi matriz. eh, ya les voy a mostrar a ustedes qué pasaría si yo, por ejemplo, aquí me colocara matrix all, matrix all, matrix all. Ya van a ver que eso afecta, que es como lo que le pasa en NumPy, ¿sí o no? Que NumPy está utilizando como las matrices viejas, los valores viejos en la matriz nueva, entonces por eso no propaga tan rápido. Pero lo vamos a dejar así. Calculamos aquí la diferencia y retornamos. Entonces, chip enter. Miren que aquí ahora en el subsystem lo que estamos haciendo es que voy a crear un vector en donde voy a guardar las diferencias para cada iteración. Y entonces voy haciendo mi iteración, pero la iteración ahora me está retornando un valor, entonces lo estoy guardando en ese vector de diferencias. Y entonces ahora mi subsystem me retorna ese vector de diferencias, entonces yo por eso lo asigno aquí a un objeto nuevo. Entonces estoy diciendo, oiga, esto es de n igual 5, hágame 200 iteraciones y vamos a pintar esas diferencias. Entonces observen lo que está dando acá la diferencia. Empezamos con una diferencia pequeña y observen cómo las diferencias van a ser cada vez más chiquitas. En función de la iteración, aquí yo no estoy colocándole labels ni nada, ya saben que esa figura está muy incompleta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto sí está bien, está mal? ¿Debería arrancar en algo pequeño y crecer? ¿O qué pasó? ¿Qué creen? ¿Por qué no llegó hasta 200? Si yo hice 200 iteraciones. Van pensándolo. ¿Listos? Entonces, Cristian, si es lo esperado o no lo esperado, si debería bajar así. Bueno, no así como, pero sí debería bajar o no. Debería bajar así porque converge, ¿no? O sea, Converge, exactamente. Pues al no final sí sabemos, queda una línea recta toda rara, pero debería tender a converger. exacto, muy bien, sí. No sabemos si debería bajar así, porque podría bajar en línea recta, ¿sí? En esta escala, con una ley de potencia, algo así. Pero lo que sí sabemos es que debería bajar.
que miren la precisión que tenemos. Bueno, la diferencia acá se está volviendo como diferencia de tipo 10 a la menos 16. Esa es la precisión máxima en doubles, que es el float que maneja por defecto, el flotante que maneja por defecto NumPy. Entonces estamos efectivamente cayendo, digamos, a la convergencia. Y no llega a 200 porque probablemente, como esto está en log-log, probablemente los últimos valores de ese arreglo pues ya sean casi nulos, ¿sí o no? Entonces, probablemente ahí ya tenemos ceros y pues no le está sacando logaritmo al cero, entonces por eso no está siendo representado. Quiero que observen lo siguiente, ¿qué pasará si esta línea yo la reemplazo por lo siguiente? ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿habrá efecto, no habrá efecto? ¿Qué opinan? Debería haber efecto. Repíteme más duro, porfis. Sí, debería haber efecto. Ya no estamos propagando la información como tan rápido porque miren que yo estoy sobreescribiendo solamente con los valores viejos y no con los nuevos. Vamos a ver. Corro esto, corro esto, corro esto. Paró como en 100. Se ve como igual, pero lo voy a volver a hacer. Miren, aquí paró cerca al 100. ¿Listo? Obsérvenlo, por favor. Si esto es 100. Voy a tomarle una foto, mejor dicho, para que lo podamos comparar. Esta es la nueva. Vamos a dejar aquí al lado. Vamos a volver aquí a descomentar. Jacobi 2, Jacobi 2, Jacobi 2. Listo. ¿Ven alguna diferencia, sí o no? La convergencia demora más. Se demora más, ¿cierto? Cuando yo utilizo Matrix Old, se demora más en converger. Observen que ahora se demora menos. Estamos estos 10, 20, 30, 40, 50. Digamos que alrededor de 50 iteraciones fue suficiente para este tamaño tan chiquito, ¿no? De 50, de 5 por 5. 50 iteraciones él como que converge. En cambio, cuando utilizamos esto, Matrix en términos de Matrix Old, que es como lo que hace en un Pi, se demora más. Pero como les decía, el factor es un doble o el triple, no 100 veces. Entonces, de todas maneras, con NumPy nos va a ir muchísimo mejor para este problema, a pesar de que se muere un poquito más la convergencia. La forma es la misma, solamente que se toma un poquito más de pasos. ¿Está bien? Entonces, esto es más útil. Uno a veces lo que le dice a estas funciones es itere hasta que obtenga un valor de diferencia relativa, una diferencia de 10 a la menos 6, por ejemplo. Entonces, que pare acá, en esta iteración. ¿Sí? Que en este caso sería parar por acá. Eso es a veces más útil, ya en general, cuando uno escribe estas funciones de relajación, asumiendo que hay convergencia. ¿Hay alguna pregunta en este punto? Una convergencia es más rápida que la otra porque zigzag para ir Espera que no te entendí completamente. Dijiste que una convergencia es más rápida que la otra porque ¿qué? a la primera tabla a la izquierda hace como zigzag para ir usando los datos. Sí, sí, más o menos es eso. Pues de hecho por aquí tenemos esta figurita exactamente la que viene antes. Esa tabla está haciendo como un zigzag y entonces nos está llevando la información como propagándose como en una dirección en diagonal. Porque de nuevo, digamos, este punto, a ver, como yo empiezo a iterar, digamos, las columnas de esta forma y luego me devuelvo y paso con las columnas de esta forma, entonces yo en estos puntos que estoy acá, ya le propagué la información de las fronteras. Entonces, cuando yo llegue a este punto, yo ya estoy leyendo algo de la información de las fronteras. En cambio, con la otra iteración, yo lo que le estoy diciendo es, usted solamente es el promedio de sus valores vecinos iniciales, de la matriz vieja. Yo no estoy utilizando lo que venía desde antes en el for. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos buscando, o sea, recordemos que en el fondo lo que estamos buscando es propagar la información de las fronteras hacia dentro de nuestro sistema. Y entonces, digamos que converge más rápido si yo inmediatamente sobrescribo. Y de hecho, ese es el secreto de estas superconvergencias. Digamos que lo que uno hace es sobreescribir la matriz con los valores de alrededor y este punto tiene ya los valores de alrededor que ya venían propagados desde antes porque eso va a hacer que al final lleguemos más rápido a la relajación, porque eso es lo que yo estoy buscando, propagar esa información. Y de hecho incluso existe un método que se llama el de método de sobre-relajación, que lo que hace es incluso no reemplazarlo con este valor de sus vecinos que tengan información de la frontera ya previamente, sino darle aún más peso a eso, con un parámetro que varía entre 1 y 2, y eso relaja aún más rápido.
Es algo que van a tener que implementar ustedes. Pero entonces el concepto en el fondo es ese. Entre más rápido yo lleve la información de las fronteras hacia el resto de la parte del sistema, pues mejor. Y pues también tiene la ventaja de que no estaremos utilizando dos matrices. De nuevo, aquí yo estoy haciendo una cosa que no es lo más eficiente. Lo hice por facilidad. Simplemente creo la copia ya. Pero realmente lo que uno podría decir es, uno se podría evitar esto, porque es que esto es pesado. O sea, si yo tengo sistemas más grandes, hacer copias constantemente es muy pesado. Lo que yo podría hacer es, acá, más bien, hacer lo siguiente. Uno podrá crear aquí una variable que se llame como newVal igual a esto. Luego, calcular una suma de diferencias, un div, igual a np.apps, perdón, se la sumamos, de newVal menos matrix y coma jj. Y luego si le digo a matrix de ii, jj igual a newVal. Y entonces con esto yo no estoy, ya pierdo la necesidad de estar haciendo copias de matrices, simplemente voy guardando las diferencias punto a punto y luego al final aquí retorno como la suma de diferencia promedio, alguna cosa de ese estilo. Y miren que ahí ya no necesito estar creando nuevas matrices. Les hago esa anotación porque es para que vean que uno siempre puede hacer las cosas mejor. Si yo estoy constantemente en cada llamada creando una matriz y después descartándola y creando una nueva y después descartándola, esas operaciones de memoria son muy ineficientes. Entonces, por nuestra culpa, como programadores, estamos haciendo que Python sea lento, pero es nuestra culpa, no es culpa de Python. En este caso es mi culpa, ¿sí? Por tratar de hacer algo más sencillo. Siempre podemos mejorar. Bueno, voy a borrar esto para que quede como estaba. Entonces, por si acaso les voy a copiar esto al chat, por si no lo tienen ahí. Lo resolvemos, listo. Y entonces, ahora sería interesante, como ustedes pueden ver, recordemos que hemos dicho que la convergencia depende del tamaño de nuestro sistema. Entonces, ¿qué pasará si yo cambio el tamaño del sistema? ¿Qué esperan ustedes? Si digamos yo le pongo aquí n igual a 50, ¿ustedes qué esperan? ¿Que este cola se mueva para la derecha o para la izquierda? La derecha. Para la derecha, ¿cierto? Que se tome más. Entonces vamos a correrlo. Aquí él está utilizando, ¿cuál? La versión lenta. Estoy haciendo 1000 iteraciones ahora. Esto es horrible cuando uno no sabe si está haciendo algo o no, ¿cierto? Va a hacer un pequeño cambio y le voy a pedir aquí que me imprima en qué n va. Listo, 5, 7, 10, 20, 50, listo, 100, 200. Ahí se va demorando cada vez más. Y ahora falta 500 que se va a demorar harto. Ejecútenlo ustedes también a ver cómo les va. No terminamos de 200 porque tendré que imprimir. Ahí se demora todo. Mientras tanto, mientras eso termina, como les venía diciendo, entonces podemos utilizar la aproximación de sobre-relajación. De hecho, ya hemos venido utilizando la técnica de Gauss-Seidel. Gauss-Seidel es sobreescribir la matriz directamente, no utilizar el matrix o ni nada de eso que habíamos hecho acá, sino hacer esta segunda línea, donde yo la nueva matriz la escribo en términos de la vieja, sino la nueva matriz la sobreescribo con sus propios valores y así yo propago la información más rápido. Se llama el método de Gauss-Seidel. Y como les decía, hay otro método que es el de sobre-relajación. Y ese método de sobre-relajación, entonces, a ver, aquí creo que está la explicación. De nuevo, un mock de solución de ecuaciones diferenciales. Y ¿dónde está? Aquí está la forma que les decía que cuando se escribe en términos de una matriz también se puede hacer eso. El problema. Y relaxation. ¿Dónde está? Ah, no está acá. Pues pongámosle el wiki. Sor. Fernando Sor. Successive over relaxation. Entonces, en este caso, lo que se hace, a ver dónde está bien la escritura. Básicamente, es que aquí no está escrita de la forma en que quiero que esté escrita. Básicamente, es esto más o menos que está acá. Uno introduce un parámetro omega y entonces el nuevo valor de mi matriz en la iteración k más 1, digamos, en este vector como lo definieron,
va a ser 1 menos omega por el valor que tiene la iteración actual. Y este omega es un parámetro que uno introduce que se llama el parámetro de sobrerelajación. Y aquí lo que uno está colocando es como el valor nuevo menos el valor viejo. Entonces uno primero calcula cuánto sería el valor nuevo, le resta eso al valor viejo que tendría en ese punto, eso lo multiplica por ese omega y luego eso se lo suma a este valor que tenemos acá. Cuando uno utiliza ese omega tiene que estar entre 1 y 2. Uno puede encontrar que hay un óptimo de ese omega, como pueden ver acá. Aquí está entre 0 y 1, pues entonces uno no está haciendo nada realmente. Ese valor está entre 1 y 2 y uno puede obtener que las cosas se relajan y obtiene la solución mucho más rápido a que si uno mantuviera el valor de omega igual a 1. Si ustedes ponen omega igual a 1, ese es el valor, digamos, la iteración original. Pero si ustedes le ponen un poquito más que eso, si sobre relajan, entonces la iteración converge mucho más rápido y eso pues es lo que uno va a obtener, ¿sí? Eso es en lo que consiste básicamente el método de sobrerelajación. Vamos a ver, el sistema ya terminó, aquí está. En donde uno básicamente utiliza ese parámetro omega para observar si se realmente está llegando o no está llegando a eso. Yo aquí les puse como que hicieran la implementación de Gauss-Seidel, pero pues eso ya lo hicimos desde el principio, entonces no vamos a ver ninguna diferencia. Miren las diferencias acá por tamaño. N igual a 5 converge rápidamente. N igual a 7 se demora más. N igual a 10 se demora más. Miren que un N igual a 20, que tampoco es mucho, se demora mucho más. Y observen que para las otras, digamos N igual a 500, pues básicamente eso está bajando, pero se está demorando un montón. O sea, esa curva va a llegar como por acá. Vamos a necesitar muchísimas iteraciones. Esto es normal que esto suceda, ¿sí? Esto es algo que, esto también se está poniendo lento por culpa de nosotros estar creando esta matriz constantemente y calcular esa diferencia de esa forma, ¿sí? Y también porque intrínsecamente, entre más grande es el sistema, pues más se nos va a demorar en converger. Entonces, por esa razón, como depende tanto del tamaño, pues normalmente lo que uno hace en estas funciones es no que iteren un número fijo, sino que iteren hasta que se llegue a una precisión fija. Eso sería como el cambio que uno tendría que hacer en estas funciones. Entonces, aquí en vez de tener un for para el número de iteraciones, uno tendría es un while, mientras que este man no le retorne a uno una diferencia relativa que uno está buscando. Eso sería como la diferencia. Entonces tengan cuidado siempre, siempre va a depender del tamaño. Listo. Entonces, como les decía, si no sé si quieren que paremos en este momento, hacemos una pausa. ¿Quieren pausar en este momento o podemos? Sí, profe. Pausa, listo. Paremos en este momento y ya vamos entonces a hablar un poquito de Numba. Lo que les pido es que por favor entren ustedes a su notebook y ejecuten esta instrucción. Y ahí sí pausamos, ¿listo? Ejecuten esto. ¿A ustedes les funciona Conda no estoy seguro? Si no les funciona Conda, intenten con este, bueno. Y déjenlo corriendo y entonces nos vemos a las 8:08. Vamos a pausar 5 minuticos. Quedar el juego en el chat, por favor. La celda está ahí. La celda está ahí debajito, mira. A Performance Discussion, ahí está la celda escrita. Ah, vale, gracias. Pero por si acaso igual te la pongo. Pero ahí está la celda. Bueno, nos vemos. ¿Listos? Me pasó el tiempo. A mí me corrió con pip install numba, no me corre, listo. Sí, es que en Colab no sé, creo que Conda no está obviamente, pero entonces con pip, por eso les di la opción con pip. Bueno, entonces, a veces, pues ya nos dimos cuenta que hacer loops en Python es lento, especialmente para manejar, digamos que, problemas numéricos. Antes de seguir, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ustedes ya vieron que hay una manera en la que yo le puedo como medir el tiempo que se demora cierta línea de código, cierta función, lo que sea ejecutándose. Ustedes dentro de las celdas también pueden medir esos tiempos utilizando esta función time. Entonces, lo que me falta definir otra vez lo mismo. Sí, es lo mismo de antes. Entonces, perdón, yo lo voy a copiar otra vez desde acá hasta acá. Y en Gauss-Seidel. Sí, yo la embarré la clase pasada porque les di Gauss-Seidel de una vez escribiendo la nueva matriz. O sea, sobreescribiendo la misma matriz. No debía haber hecho eso.
Aquí está, arreglemos la indentación, listo. Pues aquí la defino, aquí se compara exactamente lo mismo y acá entonces le va a preguntar cuánto se demora. Entonces lo que hace time es como correr varias veces este problema y al final le saca un promedio. Entonces le dice a uno el CPU times fue 4.98 segundos. Ustedes también pueden ponerle, creo que time it, déjenme ver si esto funciona. Es un poquito diferente porque time solamente les bota a ustedes como el tiempo de procesador más el tiempo de system y cosas de ese estilo. Time it si lo ejecuta varias veces y luego saca un promedio. Espérense, ya ahorita va a salir el resultado. Resulta que cuando ustedes tienen loops, que tal vez es difícil de escribir vectorizados, cuando uno dice vectorizados quiere decir en términos de la notación de índices de NumPy, uno lo que puede hacer es utilizar algo llamado Numba. Ese Numba es una librería, un módulo de Python que permite que ustedes optimicen muchísimo esas operaciones que van con force. Resulta que con Numba él va a tomar ese código, ustedes le ponen este tipo de notación a la función que quieren optimizar con Numba. Él toma este código y lo escribe en código compilado muy eficiente cuando se puede hacer. Algunas veces no se puede hacer, pero otras veces sí. Entonces lo que les voy a mostrar a ustedes es precisamente cómo uno puede utilizar precisamente los mismos códigos de antes con force y utilizando Numba hacer que se demoren muy poco. Miren aquí, por ejemplo, el tiempo con TimeIt me salió que se demora 4.99 segundos y me da también una desviación estándar. Él lo que hizo en este caso fue 7 corridas. Entonces es muy chévere porque le bota a uno de una vez como las dos cosas que uno necesita, qué tanto varía, ¿no? Entonces aquí uno está viendo que, que más o menos lo que se está demorando este tiempo, este código para estas 100, tamaño 100 y 1000 iteraciones, pues es más o menos del orden de 5 segundos. Entonces, aquí hay una pregunta donde surgió, digamos, cuando yo estaba buscando esto, la preparación. Una persona estaba haciendo como casi el mismo problema, observen. Estaban haciendo como una iteración doble sobre una matriz. Miren que están haciendo básicamente Laplace. Se le demoraba mucho, entonces que cómo optimizarla. Y aquí alguien le hablaba de Numba. Entonces la persona le decía, mire, coja la funcioncita, póngale esta notación de Numba acá. Vamos a mirar la documentación de Numba y después pues se va a sorprender. Observen, por ejemplo, que incluso aquí cuando la persona la escribía vectorizada, lo de Numba terminaba demorándose incluso menos. Miren, Vectory es el que está vectorizado con NumPy, que son los índices. Miren, aquí. Se le demoraba aproximadamente 43.1 milisegundos y con Numba, que tiene el for, no sé qué, se le demoraba 21.5. Entonces, ¿qué es Numba? Aquí dice. Numba va a ser el sucesor de NumPy, ¿sí? Numba va a ser el sucesor de NumPy, o eso es Magma, bueno, ya no me acuerdo. Entonces, sí, perdón, no me equivoqué, era Magma. Numba básicamente es un compilador, ¿sí? Una de las grandes diferencias entre C++ y Python es que Python es interpretado y C++ es compilado. Entonces, compilar quiere decir que ustedes toman un código fuente, le hacen un paso llamado compilación y eso se transforma en código de máquina. Y eso es más eficiente, simplemente porque ya está escrito en código de máquina, se pueden hacer optimizaciones y va a correr más rápido. En cambio, cuando ustedes están interpretando línea a línea, su ejecución no va a ser tan rápida. Lo que pasa es que el desarrollo puede ser más sencillo, por ejemplo. Entonces, lo que hace Numba es tratar de hacer un compilador just in time, que se llama esto. Simplemente con anotaciones, ustedes importan, pues de Numba importan lo que necesitan, le hacen una anotación a su función y Numba, digamos, va a compilar esto y luego lo va a ejecutar de una forma compilada que va a ser bastante rápida. Miren, por ejemplo, que Numba soporta ejecución en paralelo directamente. Ustedes simplemente le ponen en la anotación parallel equal true y esto en principio va a correr en paralelo. Ya lo miramos ahorita, yo nunca lo he usado realmente, pero entonces esto va a paralelizarse en las diferentes arquitecturas. Por ejemplo, acá va a utilizar ABX. Estos son como las diferentes, los procesadores actuales ya no solamente tienen como un pipeline, como una tubería para hacer las instrucciones, sino varias. Entonces Numba va a introducir eso automáticamente. Yo estoy utilizando ahorita Just in Time, no N Just in Time. Aquí hay, bueno, diferentes funciones que podemos utilizar. Y vamos a ver el efecto, porque es impresionante. Entonces, levante la mano quien todavía no ha instalado Numba. Listo, parece que ya todos tienen Numba. Levante la mano quien ya ha utilizado, ya conocía Numba anteriormente.
¿Qué tal yo aquí todo tramador? Ay, eso es lo mejor y ustedes ya todos lo sepan usar. ¿Quién sí lo ha usado antes? A nadie, listo. Entonces esto es bueno. Entonces, bueno, la instalamos, ¿sí? Y miren lo único que yo voy a hacer. Voy a volver a copiar aquí el código del for. Necesito, bueno, dejemos este, me parece mejor este que este. Ok, listo. Ya lo copié. Entonces recuerden, cuando tenemos Numba instalado, yo de todas maneras voy a correr esto por si acaso, pero yo ya lo tengo instalado. Lo único que tenemos que hacer es decirle anotar, ¿sí? Justo antes de la función que queremos vectorizar, vamos a poner la anotación. Yo le puse esta de just in time, vamos a jugar ahorita un poquito. Con el resto de cosas aquí me dice que está actualizando otra vaina que no tiene nada que ver, ¿ok? Ojalá no me haya dañado nada. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es ejecutar esta celda. Se las voy a copiar en el chat. Miren que eso fue rápido, ya terminó de ejecutar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Vamos a hacer un time it. Observen que a esta función yo la llamé GSOPT porque está optimizada. Y esa es la que voy a llamar acá. La estoy llamando exactamente con los mismos parámetros. 100 y 1000. 100 y 1000. Miren la diferencia. Esto es impresionante. Ojo porque siguen siendo loops. Comparen por favor esto. Pasamos de 4.99 segundos a 63.5 milisegundos. O sea, 0.063. ¿Cuántos órdenes de magnitud hay de diferencia? Como 12 órdenes de magnitud más o menos. Dos, ¿sí? Dos órdenes de magnitud, ajá. Tenemos más o menos dos órdenes de magnitud, pero es el mismo código. Miren que es el mismo código. Solamente es que es gratuito. Solamente por haberle puesto esto acá. Solo por eso, el mismo código que está iterando, que tiene ifs, que no sé qué, el mismo código se volvió 100 veces más rápido, aproximadamente. Y pues eso es uno de los grandes poderes de Numba. Yo la verdad no había visto esto del N. Vamos a ver, esto no se deja. Pues porque no le importaba. NGIT. Córranlo ustedes y me dicen si sí les da más o menos lo mismo. Mientras yo juego acá. Yo estudio como lo mismo. OMP said nested routine deprecated, please use OMP 309 milisegundos. Creo que se demoró más en este caso. ¿El código de Gauss-Seidel era con for o con ¿Me repites, porfa? la función GS de Gauss-Seidel era la solución for o con listas? La solución de Gauss-Seidel es esta, exactamente, utilizar el for y sobreescribir la matriz. Eso es Gauss-Seidel. La función de Jacobi era hacerla así. Como te digo, lo que pasa es que yo en la clase pasada empecé de una vez con Gauss-Seidel sin... Bueno, miren una cosa interesante. Cuando yo utilizo parallel for, false en esto, se demora como 60 milisegundos más o menos. Y si le pongo true, se me demora más, un poquito más. Miren, se demora 300. Ustedes, no sé, ¿saben por qué? Esto a veces pasa cuando uno paraleliza porque el tamaño del sistema es muy pequeño para que la paralelización sea realmente relevante. Uno tiene que tener en cuenta que si uno está paralelizando algo, pero ese algo es muy pequeño, probablemente no vale la pena porque se gasta más tiempo en toda la infraestructura de comunicación y demás que haciendo cálculo. Pero si uno aumenta el tamaño del sistema, probablemente sí se vea el efecto de la paralelización. Entonces, la paralelización abre, digamos, el camino para que uno trabaje sistemas mucho más grandes. Pero si uno quiere seguir trabajando sistemas de 3x3 paralelizados, eso no se va a notar. De hecho, va a ser más lenta la paralelizada. Esos son el tipo de análisis que se hacen utilizando C++ y cosas de alto desempeño en la electiva esta, como yo antes dictaba este curso, pero que ahora lo volvimos electiva de computación científica de alto rendimiento, ¿sí? Es estudiar cómo escalan esos procesos con el tamaño del sistema, con el número de procesadores, porque es que eso es fundamental cuando la gente, por ejemplo, va a pagar en un proyecto de investigación para comprar en AWS o en Google Cloud Computing, van a comprar una máquina virtual para hacer simulaciones. ¿Cuántos núcleos? Entonces lo típico que dice la gente es, pues todos los que pueda. No es cierto. Eso no es verdad. La eficiencia paralela va disminuyendo
porque debido a la comunicación y demás, uno no puede tener una granularidad infinita en un sistema paralelo y por la ley de AMDA, porque hay cosas que son seriales que no se ven afectadas por el número de procesadores. Entonces resulta que uno tiene que medir algunas métricas para saber cuándo obtiene un 70%, un 60% de eficiencia paralela, y ahí es donde uno debe parar y ahí es donde uno debe comprar. Eso no es cierto que sea cuántos procesadores me den. Yo le pongo que si tengo 100.000 procesadores, le pongo 100.000. No es cierto que se va a demorar 100.000 veces menos. Entonces, todo ese tipo de conceptos son importantes porque tienen impacto en el dinero. Y por eso también es importante que haya una infraestructura de prueba local. Porque ahora también está la moda, ¿no? Los ingenieros todos quieren todo mandarlo a la nube. Y ustedes cómo hacen la prueba de procesamiento si ni siquiera tienen dónde hacer las pruebas. Entonces ya están pagando incluso por hacer las pruebas. Y la nube tiene otras trampas, por ejemplo, la transmisión de datos. Hay simulaciones que pueden generar 1 TB de datos y puede salir más barato ese clúster virtual que uno armó con Kubernetes gratis, casi lo que sea, pero le cobran a uno por transmitir los datos, le cobran por megabyte transmitido, por ancho de banda. Entonces, listo, le damos la parte más barata, pero se le demora 3 semanas en descargar. Pero si quiere la rápida, con muchísimo gusto, pero tiene que pagar $1.000. Entonces, eso no es tan sencillo, pero pues a veces se trata de vender eso como la panacea. Si fuera tan fácil, si la solución ya existiera, todo el mundo lo haría, ¿sí? Cuando a uno le tratan de vender que una idea es la solución del paradigma y mejor dicho, el que no lo haga está mal, eso es puro cuento, ¿sí? Por algo nadie más lo está haciendo, por algo es difícil de implementar, siempre hay un detalle. Entonces, bueno, lo que quería mostrarles pues era esto de realmente de Numba, a mí me parece muy impresionante cómo uno puede hacer que las cosas sean más rápidas. Entonces, ¿se acuerdan de esa función que yo dejé corriendo antes para sacar esta gráfica que se me demoró un montón de tiempo? Pues ahora voy a correr la misma, pero con el GS optimizado. Ahora ese es el método de iteración que estoy utilizando. Y pam, 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 y listo, ya está mi figura. Claro, 100 veces más rápido. Ejecútenlo ustedes y me cuentan entonces si están obteniendo algo parecido o no, si tienen. Yo no tengo problemas, pero sí la duda de cómo debería ser la dependencia sobre n de la velocidad de convergencia es de la solución. O sea, te refieres, digamos, a que si yo pusiera, por ejemplo, una línea, no sé, horizontal acá y dijera, listo, yo voy a parar cuando este man llegue a 10 a la menos 7 de diferencia, ¿cierto? Entonces, obviamente eso me va dando a mí diferentes valores de iteraciones para cada valor de n, ¿sí o no? Y entonces, ¿cómo sería esta dependencia? Sí, ¿cómo debería ser esa dependencia? Yo no sé si hay una predicción específica en este caso de cómo va esta dependencia realmente. Yo, pues nada, yo lo que haría sería precisamente esa investigación, o sea, yo lo que haría sería, pues es que muy parecido como un problema que les iba a poner, que es, ustedes reescriben la función de tal manera que uno le manda la precisión y él le retorna cuántos pasos hizo, que es más o menos como tu pregunta, ¿cierto? Entonces, yo, digamos que ahí yo puedo sacar una gráfica de, yo le mando cuánta precisión quiero y él me va diciendo, ¿dónde estaba acá? ¿Cuántas iteraciones hizo? Entonces, si yo, pero bueno, pongámoslo así, n iter. Si yo tengo el n fijo, ¿cierto? Si yo tengo el n fijo, el tamaño fijo, pues eso me da. Entre mayor precisión pida, pues tengo que tener más iteraciones, ¿sí o no? Entonces, digamos que yo no sé exactamente esa dependencia cómo será, pero eso va a ir creciendo así, ¿sí o no? Pero si tengo un n más grande que un n en tamaño del sistema, pues yo esperaría que eso fuera más grande así. Tú lo que preguntas es, bueno, estoy haciendo como la misma gráfica de dos maneras, ¿no? Tú lo que preguntas es esto, si yo fijo el EPS, ¿cómo crecen estos puntos? Es esto mismo de acá, ¿sí o no? Eso toca investigarlo numéricamente. Yo no sé realmente, no se me ocurre en este momento como así de repente, como cómo podríamos deducirlo. Si podríamos sacar una regla analítica que nos permitiera deducir qué tan rápido converge. Entonces, yo lo exploraría numéricamente, realmente.
Sí, o sea, yo fijaría la precisión, porque tenemos como tres variables, ¿sí? Esto es un espacio como tridimensional. Tenemos el EPS, la precisión, el número de iteraciones y el tamaño del sistema. Yo fijaría la precisión y entonces verificaría cuántas iteraciones necesito en función del tamaño del sistema. Pero creo que yo, la verdad, de lo que he leído preparando esto y de lo que es manejado y que se me ocurre en este momento, no se me ocurre. No quiere decir que no exista una predicción teórica de cómo es el comportamiento asintótico, porque es que es casi como si yo ya tuviera la solución, porque es que eso depende mucho también de las condiciones de frontera, ¿sí me entiendes? O sea, si tú pones, por ejemplo, un anillo, si tú tienes un sistema, o sea, así. Este es el sistema que tenemos actualmente. Entonces, de pronto uno podría hacer una predicción porque es que es muy fácil tal vez predecir precisamente los cambios cuando es una situación como esta, pero si tú simplemente le pones un anillo acá, pues la cosa va a cambiar, ¿sí o no? Esto va a cambiar el número de iteraciones que yo necesito, solamente por haberle puesto la condición de frontera. El mismo tamaño del sistema, la misma precisión, todo igual, solamente que le puse ahora un anillo en la parte del centro. Esto va a cambiar completamente. Entonces, si ves que yo creo sinceramente que no existe una forma general de predecir eh, cuál sería el número de iteraciones que necesitas para un tamaño del sistema y una precisión dada, porque es que eso también depende de las condiciones de frontera. Entonces, yo creo que eso toca estudiarlo numéricamente. Es lo que se me, digamos, la intuición que me da ahorita, pero pues puede estar errada, pero es lo que me parece ahorita. Si yo llego y le pongo aquí otra cosa interna, cambia completamente esa convergencia. ¿Está bien? Gracias. Un gusto. ¿Alguna? Listo. Entonces, bueno, miren que hasta este momento nosotros hemos estado trabajando un poco sobre qué es la relajación, pero hemos hecho como unas cosas paralelas, ¿cierto? Entonces, hablar qué diferencia hay entre sobreescribir la matriz o no sobreescribirla, qué diferencia hay entre hacer con force o con NumPy, diferencias en tiempo, entonces gana NumPy, pero entonces se relaja menos rápido, pero no es tan menos rápido que sea 100 veces más lento, entonces de la misma, ¿no? 2 veces más lento, pero como es 100 veces más rápido, igual gano 50 veces. Hemos visto entonces que es útil saber qué tan rápido se relaja. Hemos visto cómo depende eso del tamaño del sistema. Hemos visto también cómo hacer que en algunos casos yo pueda hacer eficiente mi evolución utilizando Numba. Numba es una cosa gigantesca. Realmente uno tiene que empezar a leer más allá del manual para empezar a enterarse de todo lo que hay detrás de Numba. Pero también es para que vean que siempre hay una manera de hacer mejor las cosas. Y ahora pues miremos ahora sí la solución como tal, como hemos estado como más viendo la, los detalles técnicos, pero pues sería chévere ver como tal ya la solución. Hemos visto pues algunas figuritas ahí sencillitas de cómo es el sistema, pero pues ya veámosla con algo más fino, grafiquémosla. Entonces miren, lo que aquí tenemos es otra vez redefiniendo la función solve system, que entonces como siempre recibe un tamaño de sistema, número de iteraciones y el iterador, el método de iteración que vamos a utilizar. Calculamos el x y el y, llenamos a todo el mundo de ceros, hacemos las condiciones de frontera, guardamos nuestras diferencias iteración e iteración, porque así está escrito ahorita lo de la iteración, y hacemos las iteraciones. Entonces ya la sobrescribí. Y ahora miren lo que tenemos acá. Vamos a crear unas figuras. Vamos a crear 6 figuras en total. Estos son 2 filas, 3 columnas. Y le vamos a poner este tamaño. Pues obviamente todo esto viene de lo que yo ya estuve probando antes para que saliera bonito. Esto lo hago porque es que como aquí estoy creando una matriz, entonces los índices de mis gráficas van a ser i, j, pues porque creé una matriz de figuras. Entonces lo voy a volver un arreglo directamente para que sea 0, 1, 2, 3 y ya. Para que no estar haciendo 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1 y 1,2. Simplemente es eso. Luego lo que voy a hacer aquí es iterar, ¿sí? Cambiando el número de iteraciones. Esto es para que veamos como una evolución. Primero voy a hacer solo 5 iteraciones. Voy a hacer 10 iteraciones, 100 iteraciones y así hasta 10.000 iteraciones. ¿Alguien recuerda para qué me sirve? O sea, ¿qué valores va a tener II y qué valores va a tener NITER en este for? Si no estoy mal, y va a tener como por así decirlo, los índices, o sea, va a empezar de 1, 2, 3, y Niter va a tener los elementos de sus índices. Muy bien.
pero con una corrección. Los índices empiezan en 0, ¿listo? No en 1. Ah, ok, listo, profe. Pero sí, tienes toda la razón. Muy bien. Cuando uno pone enumerate, él lo que hace es sacarme los índices en la primera variable y los valores en la segunda variable. Muy bien. Entonces, i vale 0, 1, 2, 3, 4 y 5, pues que coincide con el número de figuras que tengo, que son 6. Entonces tengo 6 índices de 0 a 5. Y n ítem pues va a valer 5, 10, 100, etcétera. Muy bien, eso es. Miren que para cada valor de las iteraciones vamos a resolver nuestro sistema, ¿sí o no? Vamos a decirle, resuélvame el sistema, el tamaño va a ser 50 por 50, el número de iteraciones pues es esa que estoy en este momento ejecutando y va a utilizar Gauss-Seidel optimizado, el que tiene Numba. Luego lo que vamos a hacer es, yo le voy a cambiar el aspect ratio para que me quede como un cuadradito, porque si no me queda como un poco irregular, pero yo estoy simulando aquí un cuadrado. ¿Esto para qué sirve? ¿Alguien recuerda para qué sirve? Si ustedes quieren pintar estas cosas hasta aquí, nosotros hemos estado utilizando EMShow, que muestra como la matriz, pero miren que los índices no tienen, pues son índices. Aquí no estamos utilizando como las variables reales. ¿Se acuerdan que estamos discretizando el espacio 0 a 1? Aquí están los índices, pero no está de 0 hasta 1, sino pues los índices. Picolor Mesh es como pintar lo mismo, pero teniendo en cuenta nuestra, ¿nuestra qué? Nuestros valores de los índices reales, el X y el Y que tiene este V. Entonces eso es lo que va a hacer, pero no estoy seguro en este momento si eso es lo que va a hacer en este momento. Miremos aquí la Matplotlib, P-Color. Puede recibir el X y el Y y también un mapa de colores. Y sí, pinta matrices, pero esperen a ver si aparecen aquí. Hay ejemplitos, ¿no hay? No hay ejemplitos. Aquí están, ¿sí ven? Entonces lo que hace es pintar matrices. Y uno le puede poner que lo haga por índices o que lo haga con los colores apropiados. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer nosotros en esta figurita. Le pongo el título para que podamos diferenciar cuántas iteraciones llevamos. Y también le voy a activar líneas de contorno para que podamos ver las líneas de contorno de las equipotenciales en nuestro sistema. Entonces voy a ir colocándole líneas de contornos con este mapa de colores que me pareció que era el que mejor combinaba con el mapa de color que utiliza Picolor Mesh por defecto, que creo que es Viridis. Esos mapas proporcionales, que, es decir, cuando yo los paso a escala de grises, mantienen la misma relación de intensidad. ¿Ustedes saben por qué uno no debería utilizar, aunque se ve muy bonito el mapa de color de arcoíris, el de Rainbow, que no tiene nada que ver con discriminación LGTB, no sé? Porque uno no debería utilizar ese mapa de colores si piensa que en algún momento va a traducir a blanco y negro. ¿Nadie? Porque ese mapa del Rainbow, cuando uno lo pasa a escala de grises, quedan dos partes brillantes. Entonces se pierde completamente el mapa de intensidad. Por eso en este momento es súper importante que ustedes también cuando hagan sus figuras utilicen mapas de color que sean proporcionales para que se mantenga la misma intensidad en blanco y negro. Y también tener en cuenta que hay algunos que incluso están diseñados para personas que tienen ceguera de ciertos colores, que también existe una parte de la población que tiene esos problemas. Bueno, entonces yo aquí creo los contornos y aquí le pongo como un label, ¿sí? Para que los contornos tengan como valores. Y listo. Vamos a hacer esta figurita para que vayamos viendo. Entonces recuerden, lo que estamos haciendo, lo que yo estoy tratando de colocar acá son tres figuras en dos columnas cada una, así, donde vamos a ir colocando la primera iteración, 5 iteraciones, 10 iteraciones, 100 iteraciones, 1000, 5000 y 10000, para ir viendo cómo es la evolución. Esto nos va a pintar a nosotros el potencial en cada una de esa cantidad total de iteraciones y también los valores de las líneas de contorno. Entonces, la idea es que ojalá vayamos a ver como una especie de convergencia, ¿cierto? Esperamos que por acá ya no cambie demasiado. Y así estamos ilustrando la evolución de nuestro sistema. Entonces, vamos a ejecutar esta vaina. Y ahí están nuestras figuritas, miren. Entonces, para 5 iteraciones, mire que aquí, como estamos con un tamaño de sistema 50 por 50, pues no ha avanzado mucho. Cuando tenemos 10, cuando tenemos 100, 1000, 5000, ta, ta, ta. O sea que aquí hay un cambio entre 1000 y 5000, pero ya entre 5000 y 10000 ya casi no hay cambio, ¿cierto? Todavía existe un poquito de cambio, pero ya es muy poco. Y pues aquí ya tendríamos resuelto nuestro problema. Esto sería nuestra solución final. Este es el potencial en esta zona con esas condiciones de frontera que hemos venido trabajando desde hace rato. Y, y esas son las líneas equipotenciales. Y también podríamos calcular, por ejemplo, las direcciones de campo eléctrico.
en este caso. Ejecútenlo ustedes y me cuentan si sí les da igual o no les da igual. ¿Hubo alguna dificultad? ¿Todo bien? Bien, profe. Listos. Tal vez es que en Perdón. Colab Dime. cuando pongo, tal vez lo único para los que tengan problemas que en Colab, en fstring, cuando pongo n-iter igual, eso lo detecta como un es igual en el fstring. Ah, sí, en Colab no tiene la versión súper actualizada de Python, entonces a ustedes les toca poner algo así como niter igual a esto, ¿sí o no? Sí. Listo. Y pues recuerden que ustedes pueden guardar las figuras fig.savefig en potential.pdf. Le pueden poner la resolución y otras cosas, pero por ahora lo vamos a dejar así. Este man aquí ya me lo está escribiendo y yo la puedo guardar donde estoy metido. Yo estoy aquí en programación. Tin, tin. Ya listo, estoy en esta cosa y aquí está potential.pdf, entonces la voy a abrir. Y ahí está mi figurita, que sale con mejor resolución. Ustedes pueden, por ejemplo, decirle que no le ponga esas líneas como blancas en las mallas al Picolor Mesh, como ustedes quieran. Pero pues esto es una cosa que, miren que no se ve tan borroso como aparece ahí en el notebook, ¿no? Porque son realmente PDFs creados de forma vectorial. O sea, estos sí son PDFs verdaderos que son vectoriales y que no se van ¿a qué? A pixelar, ¿sí? Y por eso es que ustedes deben siempre crearlos, no escoger un JPG y convertirlo a PDF. No hagan lo que hace un montón de gente que cogen una figura y la ponen en Word y de ahí la imprimen a PDF. Eso es terrible. Eso le quita completamente. O sea, Word para optimizar, él rasteriza inmediatamente las figuras, entonces van a perder resolución. Entonces van a perder, pues, digamos, la calidad. Y cuando uno, por ejemplo, como jurado está leyendo un documento, una tesis o alguna cosa así, y empieza a ver estas vainas así todas pixeladas, yo no le entiendo bien los números, ya hay como una cierta predisposición a que no hubo suficiente atención a los detalles y a hacer las cosas bien. Entonces, si las cosas existen para que queden bien desde el principio, pues las hacemos, las usamos. Aprovecho para preguntarles si ustedes tienen que editar un PDF, ¿ustedes qué utilizan? ¿Word? Adobe. ¿Cuál? Adobe. Yo no te entiendo, pero creo que es mi parlante. Lo puedes escribir en el chat. Adobe. Ah, bueno, si tienen también licencia, ¿no? Hay algunas cosas que se permiten con la versión libre y otras que no. Si ustedes tienen que, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he tenido que en un artículo, por ejemplo, ponerle aquí algunos labels que no se pueden sacar fácilmente del script que genera la figura, sino me toca a mí como poner interpretaciones, como poner flechitas y poner aquí una cosa en LaTeX. En esos casos también, pues es importante que utilicen las herramientas apropiadas. Entonces, Adobe es uno, LibreOffice Draw también es otro con el que pueden editar PDFs. Y yo utilizo otro que se llama también Inkscape, ¿sí? Ese también es multiplataforma y puede editar PDFs o cualquier otro tipo de archivo, genera gráficas vectoriales y además también tiene unas extensiones para que uno le pueda meter LaTeX también allá adentro. Entonces uno llega y coge el PDF y le mete LaTeX y no sé qué, y hace las figuras finales. Yo procuro al máximo, en mi caso, si es posible, que los scripts generen absolutamente todo, o sea, que tengan el LaTeX ahí metido y no sé qué, pero hay casos en que ya es como tan complicado, ya le toca a uno editarlo manualmente. ¿Por qué procuro que sean scripts? Para que sea automático y que si se me ocurre hacer un cambio, sea solo editar algo un poquito en un script y me sale la figura, en lugar de tener que hacer un montonón de clics. Pero todo eso depende, ¿no? A veces los clics son más rápidos que el script y cosas de ese estilo. Entonces tengan en cuenta que existen esas herramientas de pronto en algún momento. Y bueno, con esto entonces, digamos, llegamos al final, por fin vimos nuestra solución, pero hemos aprendido hartas cosas en el camino. Entonces ahora empiezan a aparecer ejercicios. Entonces un capacitor de placas paralelas. Entonces la idea es que además de estas condiciones de frontera que tenemos originalmente, añadir dos líneas que representen un capacitor plano, ¿sí?
con voltajes opuestos, pues aquí le puse realmente muy poquito voltaje, pero bueno, de +3 y -3 en estas coordenadas. Entonces, básicamente es que ustedes van a poner una placa paralela que tiene grosor de una sola línea, digamos acá, esto es en 2 LY tercios. A ver, las longitudes son 2 LY tercios, más o menos como así. Y las posiciones yo las puse en 1/3 y en 2/3. Bueno, las tiene que corregir, pero entonces ahora aparecen estas dos placas, nuevas condiciones de frontera. Ahora, ¿cómo es el potencial? Entonces eso es lo que se va a resolver. ¿Cómo es el potencial para esas nuevas condiciones de frontera? ¿Sí? Tenemos las mismas de los bordes, además de estas dos. Otra que no puse, pero que también voy a poner es, ¿qué pasa con este problema original, pero si en uno de estos lados no fijamos las condiciones de Dirichlet, sino que le fijamos las condiciones, una condición de Newman? Antes le decía es que fue Newman, lo confundía con el otro man. Si le ponemos las condiciones de Newman, en este caso donde fijamos las derivadas, ¿sí? Le damos un cierto valor a las derivadas. Esto tiene que ver con que si ponemos un conductor y cosas así en esta zona. Entonces, ¿cómo cambia? ¿Qué más problemas aparecen acá? Un anillo circular. Entonces, tenemos nuestras, pueden ponerle, digamos, 0 alrededor de todo o dejar las mismas. Y ahora lo que van a hacer es ponerle un anillo circular a un voltaje fijo en esta zona. Bueno, en el centro más o menos. ¿Cómo discretizamos la condición de anillo circular? Eso se puede hacer. ¿Sí? Uno tiene que mirar cuál es el I y el J que están metidos, como que se intersectan con esa cosa. Y también de nuevo ver cómo son el potencial eléctrico en esa región. Calcular el campo eléctrico. Añadir ahora la ecuación de Poisson, añadirle dos cargas puntuales en ciertos sitios. ¿Sí? Bueno, la implementación de la sobrerelajación con el omega también. Y pues reescribir nuestras funciones para que paren después de cierta tolerancia, no que hagan un número fijo de iteraciones, sino que dejen de iterar en cierto punto. Quiero discutir un momentico esto del campo eléctrico antes de seguir. Entonces imagínense que tenemos esta figura y queremos calcular el campo eléctrico. Entonces una forma de hacerlo es la siguiente. Ustedes digamos que quieren calcular el campo eléctrico en este punto acá. Si nosotros sabemos que el campo eléctrico es normal hasta líneas equipotenciales, desde la física conocemos eso, pero lo queremos calcular. Entonces lo que ustedes pueden hacer es que si separan, digamos, voy a hacerlo más grande incluso. Si se puede o no se puede. El visualizador no sé si me deje ir más allá. Si separan ustedes en este punto, digamos acá, a ver, aquí. Ahí hay un punto de I, J. Ustedes podrían calcular la derivada de este campo escalar, ¿sí? En el eje X. Entonces toman el punto hacia la derecha, el punto hacia la izquierda y calculan esa derivada. Entonces esa vaina les va a dar, digamos, la derivada. Eso es un partial, ¿sí o no? Partial de B, partial de X. Ustedes ya la tienen. Vamos a llamarla, ¿cómo llamamos esto? Nabla sub X de V. Pueden hacer lo mismo para Y, haciendo la derivada central, parcial de B. Eso es cuando ya terminaron la solución, ¿no? Parcial de Y. Tienen nabla de Y. Y entonces ustedes ahí lo que están obteniendo son como dos flechitas, o sea, como las componentes de un vector, ¿sí o no? Entonces les va a dar que la derivada, en este caso la flecha tiene que ir como así, ¿sí o no? Entonces tenemos como una derivada, digamos, en el eje X así, y digamos que una derivada en el eje Y les va a dar como más grande. Entonces la resultante, bueno, la pinté un poco mal, la resultante les va a dar como así, más o menos. Y ustedes podrán dibujar esta flecha, porque tienen las dos componentes, ¿sí? Ustedes podrán dibujar esa flecha, dependiendo de lo que les pidan en la herramienta que van a utilizar. Ustedes podrían, por ejemplo, calcular cuánto es la norma de ese campo, ¿cierto? La norma de ese campo va a ser, pues, ese QRT de ese nabla que dijimos, nabla sub X de B todo al cuadrado. Entonces el signo no importa porque pues realmente el campo es menos el gradiente, pero aquí pues está el cuadrado más pues, la otra parte con Y. Y podría sacar también este ángulo. ¿Sí? Este ángulo también lo podría sacar como pues con la cotangente de las dos componentes. En Python hay una función que se llama Quiver. Y este Quiver les permite a ustedes graficar precisamente esos campos vectoriales con flechitas, donde ustedes les dan el punto de inicio de la flechita
y los incrementos en X y Y, o sea, eso es perfecto, ¿sí? Porque ustedes tienen esos incrementos y tienen el punto de inicio. Y con eso pueden graficar el campo eléctrico. Entonces eso lo podemos hacer. Si ustedes van acá, Matplotlib, creo que es Cleaver que necesitamos, por eso lo quiero verificar. Entonces dice el X, usted le tiene que mandar un arreglo del X y el Y, que son las arrow locations, donde arrancan las flechas, y el U y el V, que son las direcciones de esas flechas. Y el C, pues serían como los colores. Y con eso, pues se pueden hacer los campos eléctricos también. Entonces, de estas figuritas, usted pueden también obtener los campos eléctricos. Y ya es para casi que distribuciones arbitrarias, ¿no? Ustedes pueden poner lo que quieran de consignas de frontera y hasta cargas fuente, resolviendo la de Poisson, añadiendo un término más. Y podrían obtener tanto el potencial eléctrico como el campo eléctrico. Y también estas figuras que yo hice aquí bidimensionales, pues las pueden hacer también tridimensionales. Cualquiera de esas cosas las pueden hacer. Entonces les va a quedar de workshop precisamente uno de estos ejercicios, ¿sí? Donde van a tener que resolver pues alguna de estas condiciones y pintar el campo eléctrico. Con eso pues ya saben cómo hacer todo ese tipo de situaciones y con eso podemos ya utilizar este conocimiento en los siguientes problemas que vamos a hacer de solución de ecuaciones diferenciales parciales de tipo parabólico, ¿sí? Parabólicas, la temperatura para ver también hacia dónde va el flujo de calor y también mezclar algunas condiciones de frontera. Y con eso terminamos la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Sí, más o menos dentro de cuánto tenemos que empezar a trabajar. ¿En los proyectos finales? Sí, más o menos cuándo podemos Eh, iniciar. yo esta semana, pues espero que hoy mismo les voy a mandar las encuestas, ya lo tengo programado, anoche cuando hice las tareas para hoy puse eso, para mandarles la encuesta en donde ustedes van a escoger sus grupos otra vez, o sea, pueden repetir el grupo de proyecto intermedio, pueden cambiar, entonces para volver a definir los grupos y también les voy a mandar el listado de posibles proyectos finales, a más tardar, digamos, mañana. Entonces con eso ustedes van a empezar a escogen los grupos, escogen los temas. Lo que pasa es que prefiero primero armar los grupos para que luego sí escojan los temas, ¿sí? Entonces, que no es que de pronto me hago con ellos o con estos, pero yo quiero tal tema, pero las otras personas del grupo quieren este otro. No, es preferible que primero tengan los grupos y luego sí reciban los temas y discutan. Pero esta semana no pasa que ustedes hayan escogido, Vale, muchas gracias. ¿vale? Esa es la semana 11 y eso será para sustentar en la 16, entonces tienen bastante tiempo para trabajarle, pero no siempre dice eso, pero se le van acumulando otras cosas, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Para implementar las condiciones de Newman, ¿haríamos como cuando hicimos con Leapfrog? No, hacemos lo que se explicó en la clase pasada, toca que veas el video. Alguien hizo esa pregunta, creo que fue Juan David también. Y yo le expliqué haciéndoles hacer el dibujito en la pantalla que deberíamos hacer. Ok. Entonces tocaba, o sea, lo que hacíamos era definir la derivada en el borde en términos de un valor. Digamos, piensa que estamos en el borde de la izquierda de la malla, Ujú. ¿sí? Entonces, lo que hacíamos en este borde de la izquierda era definir la derivada en este punto de la izquierda, bueno, acá en este punto de la izquierda, en términos de un valor aquí a la izquierda, que no existe. Pero Ok. entonces, Y tú despejamos ese metías, valor, ¿sí? entonces este valor lo podíamos sacar, porque tú como conocías la derivada, le podías dar valor a esa derivada en este punto. Entonces, eso definía cuánto era el valor en este punto de la izquierda que no existía, pero que ahora existe, digamos, como auxiliar. Y con eso ya podemos meter las derivadas. Y listo. Ok. Pero, profe, ¿eso no era lo que se hacía en Leapfrog? ¿Algo así? Pues es que el leapfrog, digamos, hay un desfase hacia atrás, pero es en otro contexto completamente diferente, ¿listo? Porque en leapfrog eso lo hacíamos era porque el método necesitaba como que tenía desfasada la velocidad respecto a las posiciones, entonces es otra cosa diferente, o sea, es análogo en el sentido en que sí, yo me tengo que mover a la izquierda y pronto ese valor auxiliar me sirve para calcular los dos valores, pero hasta ahí llega la analogía, ¿listo? Porque son sistemas completamente diferentes y las técnicas diferentes, entonces la idea, digamos, básica de que es análogo, eso está muy bien, ¿listo? Pero de ahí no la explotemos más porque nos vamos a de pronto a enredar. Pero sí es como que yo la derivada necesito como unos puntos extras vecinos y aquí lo curioso es que no lo definimos en términos hacia adelante, sino hacia atrás. Entonces metemos algo extra que no existe, pero lo podemos definir porque sí conocemos la derivada. Entonces, como que no lo conocemos, pero sí lo conocemos.
Se parece en ese aspecto a que como que desfasamos las cosas, pero no más, hasta ahí. ¿Listo? Ok, listo, profe. Bueno, bien. Gracias por la pregunta. ¿Listo? Gracias por venir a clase, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Un gusto, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien todos.